situación hoy de las estaciones de servicio a nivel país es muy complicada. El atraso en el precio de los combustibles desde que empezó la gestión Fernández ha sido cada vez peor, lo que termina generando, a final de cuentas, un desabastecimiento en las estaciones de servicio. Hoy por hoy las estaciones tienen cupos en los límites de combustible, sobre todo en el gasoil. Eso ni siquiera se libra YPF, hoy uno llama a la petrolera y hoy hay cupos, o sea, te dicen cuál es el volumen asignado. Las demás petroleras están iguales, uno llama para pedir combustible y tanto Action, Refinor tienen límites en los cupos. Lo que no se nota tanto en el surtidor porque hoy por hoy el campo está en su peor momento en los últimos, no sé, 30, 40 años, por ende no está consumiendo. Cuando el campo vuelva a consumir lo que normalmente consume, se va a notar mucho en el surtidor. Si uno ve desde el inicio de la gestión Fernández, el combustible subió un 250%, mientras que los otros rubros están arriba del 600%. Entonces, esa diferencia que se está dando, en algún momento va a repercutir en las inversiones de las petroleras en referencia a la extracción de petróleo, que en algún momento lo notaremos cuando no tengamos combustible. El problema es que ahí ya va a ser demasiado tarde. Hoy por hoy a nivel provincia hay 2 o 3 estaciones de servicio que han cerrado, que han decidido cerrar sus puertas. Sobre todo las estaciones del interior, las estaciones que no tienen acceso a los grandes mercados de la capital o de las ciudades grandes, son las que o han cerrado o están realmente pensando en cerrar. A nivel país se está dando mucho más este fenómeno. Jujuy tendría, de alguna forma decir, tiene pocas estaciones en relación a la cantidad de habitantes que tiene, por ende es más factible que algunas sobrevivan. En cambio a nivel país, donde el promedio es mucho más bajo, muchas estaciones están pensando en cerrar. Hoy se habla de cerca de 200, 300 estaciones de servicio que van a cerrar de acá a fin de año, que si esto sigue así, hoy no llegan al punto de equilibrio. Ese es el gran problema y no vemos que en el mediano plazo se vaya a solucionar, lo que termina dando en cierre de estaciones de servicio. Y como te digo, siempre son las estaciones del interior, o sea que el que más perjudicado se ve siempre es el que vive en el lugar más alejado, más pobre, más falto de servicio, el que termina pagando las consecuencias de este tipo de decisiones. ¿Cómo termina siendo el aumento que se ha tenido en el último año en relación al nivel inflacionario que tiene el país? ¿Sigue habiendo un desfasaje? Sí, hay un desfasaje muy grande. Los últimos 4 o 5 aumentos responden a este acuerdo de precios justos que había hecho el gobierno nacional con las petroleras, que habla de un 4, 4,5%. Se suponía que debía ir bajando ese porcentaje, pero obviamente nunca bajó porque la inflación nunca bajó. Ahora estamos hablando que la inflación de abril va a estar tocando el 8,5%, la de mayo, perdón, va a estar tocando el 8,5%, por ende no va a bajar ese porcentaje, pero sigue siendo mucho más bajo que la inflación. Si uno toma el último año, la inflación rondó el 118, 119%, si uno toma de abril a abril, y el combustible en ese mismo periodo subió el 80%, hay una brecha del 40% entre lo que suben los ingresos de las estaciones de servicio y lo que realmente lo que se termina pagando en insumos laborales, gastos de mantenimiento de una estación. Si uno se fija, la mayoría de las estaciones no está hoy por hoy renovando equipos, haciendo inversiones, porque vemos que en el mediano plazo realmente va a ser muy complicado poder sostener esas inversiones.